antes de la meseta. Aquí que se abren las compuertas las compuertas lentas para que salga potasio. Sale potasio muy lentamente. Y hay ingreso de cloro. En la fase, esta es la fase 1. En la fase 2, es la diferencia con todos los demás potenciales de acción de nuestro cuerpo. En la fase 2, y lo hago grande, se debe gracias al ion calcio. Y aquí voy a detenerme un ratito. Este ion calcio va a permitir, por eso, que el corazón se contraiga como ustedes lo ven. ¿O es que acaso ustedes me ven a mí que mi macetero está que se contrae? Que el músculo deltoides en mi brazo está así. ¿Me ven? Pero si yo me abriera el tórax, ¿cómo van a ver el corazón? ¿Quién me permite esa contracción? El calcio. Algo que no sucede en ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Este calcio extra, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que sale? ¿Cómo es que va a influir en esta contracción cardíaca? Decíamos que la unidad funcional del músculo cardíaco es el sarcómero. Y entonces aquí vamos a tener, ¿se acuerdan de esto, no? Ya. Aquí vamos a tener, voy a dibujar esquemáticamente a un sarcómero, ¿ya? Un sarcómero está conformado por los túbulos enteros. Un sarcómero está conformado por retículos sarcoplasmáticos. Aquí hay organelas, mitocondrias, y a su vez vamos a tener la actina y la miosina. ¿Está bien? Normalmente el calcio, este sarcómero, normalmente, ¿qué va a producir a nivel del miocardio? Va a haber un receptor específico en el miocardio llamado rianodina que va a estimular la salida del ion calcio de los túbulos en T de retículos sarcoplasmáticos. ¿Qué va a salir? Calcio en cantidad. Para que me puedan entender, es un decir, así como en los músculos de nuestro cuerpo sale 10 calcio, en el miocardio está saliendo millones de calcio. ¿Está bien? Por eso es que... ¿Y de dónde sale esta reserva? De retículos sarcoplasmáticos de los túbulos en T, gracias al receptor de rianodina, que hace que estimule la producción de calcio. ¿Y este calcio qué función cumple? ¿Cuál es la función que cumple el calcio? Va a permitir que la actina y la miosina se puente, que permite la contracción cardíaca. De la actina y la miosina se junten y se contraen. ¿Quedó claro? Esta cantidad de calcio se ve reflejado en la fase de meseta del músculo cardíaco. ¿Ya? ¿Qué más? Luego viene la tercera fase. ¿Y qué va a pasar en la tercera fase? Sale un poco más de potasio, ¿no? Y muy poquito sodio. Puede salir, sí, poco sodio, pero sobre todo quiero que se recuerden que sale potasio. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a ver aquí? En esta. Gaito, por ejemplo, él señala, y otros dos fisiólogos más, y yo también, ¿por qué lo digo así? Toda la fase 0, 1, 2 y 3 lo consideramos la fase o el periodo de despolarización. ¿Qué es la despolarización en el corazón? Para que puedan entender, es cuando hay contracción. Estamos hablando entonces de sístole cardíaca. ¿Quedó claro? Si el corazón se está contrayendo, está viendo todo este proceso. Y luego viene la cuarta fase, que es la fase de repolarización. ¿Qué es la repolarización? La relajación. Y esta relajación, ¿qué vendría a ser cuando el músculo está relajado?
diástasis. Mecánicamente vendría a ser la diástasis. ¿Qué pasa en la fase 4 del corazón? En la fase 4 va a suceder la bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Qué va a pasar aquí? Va a salir 3 sodios y va a ingresar 2 potasios. ¿Y por qué ingresa el potasio? Con la finalidad de poder que la fibra se relaje y poder captar ATP o activar al fosfolactán para permitir ganar energía. ¿Para qué va a ganar energía? Para que nuevamente se vuelva a despolarizar. ¿Qué pasaría si yo no tengo potasio? No tengo paro. ¿No? No hay ninguno de la mañana, ¿no? Tú. Dos. Yo les comentaba al grupo anterior que ¿lo grabaron? ¿Lo tomaron? No, pero el caso de ellos no fue como el nuestro, que hicimos ayer, ¿no? En el caso de nosotros, ¿hizo paro? No. Pero hizo bradicardia severa y lo reanimamos. Ya. De ellos, o sea, llegamos, con todos los grupos llegamos hasta el final. Yo les comentaba yo por primera vez como profesora de fisiología, en cerca de 26 años, primera vez que no reanimo un santo, se me murió. Estábamos tristes, pero me encantó. ¿Saben por qué me encantó? Porque es la primera vez que ellos han podido ver lo que yo puedo preguntar. ¿Qué produce la hipercalemia? ¿Qué pasó? Miren, les voy a contar, ya que estoy tocando este tema. Primero se colocó, ¿no es cierto?, el agua caliente. El agua caliente, ¿qué produce? Taquicardia. Ya ustedes saben, porque permite más la apertura del ion sodio. Y porque estimula las fibras simpáticas del corazón. Y al estimular las simpáticas sale noradrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca. Luego le pusimos agua helada. ¿Qué produjo? En ellos, bradicardia. Ya, pero en ellos, ¿saben qué? Como no producían muy poco, o sea, no se veía la bradicardia, porque ellos estaban, creo, en 36 de latido, y le pongo el hielo y creo que bajó a 32, si no me equivoco. Agarré el hielo yo para que vean y lo puse el hielo. ¿Y qué hizo? Paro. Ustedes no vieron eso, pero ellos hicieron paro. Hizo paro. Lo reanimé, o sea, le puse atropina, le puse el lactato de Ringer, un poquito de agüita tibia y comenzó nuevamente a... Es que, ¿qué hace el hielo? ¿Qué hace el agua helada? Nosotros para operar un corazón, el esternón lo abrimos y colocamos cantidad de hielo en el tórax para paralizar el corazón y protegerlo, y luego colocamos un catéter en la aorta y por ahí colocamos agua helada con potasio, con varias cosas para parar ese corazón, para que el cirujano repare. Y ustedes dirán, doctora, ¿y por dónde respira? ¿Cómo? No, una máquina de corazón-pulmón, porque todos los vasos, tanto la aorta como la cava superior e inferior, está canalizada a un aparato que es el corazón. Y aquí está libre para poder reparar a los niños. Entonces, el agua helada, nosotros lo colocamos para que produzca parada cardíaca. Y eso fue lo que pasó con ellos. Hizo parada cardíaca, lo reanimamos. ¿Qué le puse inmediatamente después? Dije, ya, esperé que se estabilizara y le puse acetilcolina. ¿Qué pasó con la acetilcolina? Como también bradicardia, ¿no? Inmediatamente, ¿qué le puse? De 32 bajó a 20, si no me equivoco. ¿Qué le puse? Atropina. Y comenzó a aumentar. Después le agregué atropina, aumentó más la contracción, un poco más la frecuencia, porque es noradrenérgico. Y luego dije, bueno, voy a ponerle potasio. Ya estábamos al final. Comienzo a poner 4 o 5 gotitas de potasio. ¿Por qué? Porque cuando a ellos le puse potasio, Zapito hizo bradicardia severa, ¿no? No sé si fue con ustedes o con el otro, pero hizo bradicardia, pero no paró. Entonces aquí yo puse 4 o 5 gotitas. ¿Qué pasó cuando le puse en un primer momento? Se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Por qué se aceleró? Cuando yo le puse 4 o 5 gotitas, en vez de producir bradicardia, comenzó a acelerar. ¿Qué pasó? Si ustedes miran el potencial de acción, ese sapito probablemente estaba deshidratado, con hambre, sin agua. ¿Tenía potasio normal? No. ¿Sodio normal? No. ¿Qué pasó al yo agregarle 5? Lo volvió a su normalidad. Por eso ese corazón comenzó, ganó potasio, ganó energía y comenzó a latir. Eché más gotas, unas 5 o 6 gotas más,
la mitad de la jeringuita, no se veía, pues un poquito, parecía, no sé, agarré como nunca, no sé qué me pasó y le eché todo. Dije, sí, lo voy a reanimar, todavía les dije a ellos, nos faltaba lo último, ¿no? He hecho toda la jeringa, hizo paro inminente, no hubo reanimación, o sea, no, pero a lo que me refiero es que fue algo bonito, porque ¿qué vieron en el paro? Ustedes nunca han visto un paro, o sea, nunca, por eso digo, nunca un sapo se me ha muerto. Primera vez en mi vida de profesora de docente de fisiología, aquí y en las otras universidades. ¿Qué pasó? Pero de lo malo hay que sacar lo bueno. ¿Qué pasó? Ustedes vieron, ¿qué pasó con ese corazoncito? Se dilató. De lo que era así, chiquitito el corazón, ya en paro, se relajó total, hubo dilatación. Entonces va la pregunta, ¿qué produce la hipercalemia o la hiperpotasemia, que es lo mismo, en un corazón? Pero en la fibra, ¿qué produce? Dilatación de la fibra miocardio. Por eso que un paciente, lo que ha pasado en el sapo, mire, y me hizo recordar luego ya cuando salí, porque ellos lo único que no han visto es la propiedad de autonomía, que era lo que me faltaba, sacarle el sapito y que vean que solito late, sin necesidad de ninguna inervación. Pero ¿qué sucede? Los mismos fármacos que hemos utilizado lo utilizo todos los días de mi vida para dar anestesia cardíaca. Y eso me ha sucedido. Estábamos operando una comunicación interventricular, que dentro de las patologías es algo más suave, o sea, todas las cirugías cardíacas es peligroso, se puede morir, ¿no? Pero la CIA y CIB para mí es una de las patologías o las cirugías, entre comillas, más suaves. No hay nada suave en el corazón. Pero ya había terminado el doctor todo, ya habían desclampado, ya estaba suturando el esternón con alambre. Entonces yo pido los resultados de sodio, potasio, para que siga latiendo bien, porque estaba latiendo bien. La presión estaba un poco baja, entonces digo, voy a sacar potasio, saco sodio, todo, y me trae el resultado. Y veo el potasio en 2 de este niño. Ya el doctor estaba en pie. Y veo el potasio 2, ¿qué hago? Hago la dilución todo y comienzo a colocarle potasio por la vena. Comienzo suavemente. Y cuando de repente, así pues igual que eso, bruscamente, ¡pam! Ustedes saben lo que es sentir eso, que después que la cirugía es un éxito y que ya comenzó a latir solo y que ya estaba en piel y que haga un paro. Entonces, ¿qué le dije al cirujano? Ábrelo, es el potasio. ¿Por qué le dije ábrelo? Porque ahí no le podíamos dar masaje casi, porque estaba con alambre. Tenía que volver a abrir y con la mano darle hasta que yo ponga todas las drogas como me vieron hacer ahora de reanimar, ¿no? Calcio, noradrenalina, adrenalina, callaxalate, que no le puse a ese niño y el doctor no cesaba de bombear. Su mano era el bombeo del corazón para no dañar el cerebro, ¿no? Me pasó. ¿Por qué me pasó eso? Si me llegó 2 de potasio, ¿yo cuánto tenía que llevarle? A 3.5, a 4. Porque si está con bajo potasio no se va a contraer. Entonces dije, voy a pasarle potasio, pero al ver que de 100 estaba pasando y me hace paro, yo le vuelvo a tomar los exámenes, porque yo podía haberle tomado también. Le tomo los exámenes, veo el potasio estaba en 9. Wow. ¿Qué pasó? Si yo no le había pasado mucho, recién estaba pasando como 2 milímetros de potasio. Me doy cuenta y era el resultado del otro paciente de frente, de la otra sala. El nombre se había equivocado la enfermera. En vez de darme de mi paciente, me dio de al frente, que era un tumor cerebral. Y yo veo 2, hago la dilución y le llevé a la hipercalemia. Salió, les cuento porque el paciente está vivo, por si acaso. A Dios gracias lo salvé. A Dios gracias lo reanimé. Pero ustedes saben lo que, si ahora me da una pena por primera vez ver al sapo, ya se imaginan lo que uno puede sentir. Todos estos medicamentos, todos lo utilizamos para corazón, todos. Entonces, esa es la importancia del potencial de acción, de conocer. Uno dice, ¿le pongo sodio para qué? ¿Le pongo potasio para qué? Yo le pregunto a los residentes,
no saben contestar. Pero ustedes saben por qué es importante el calcio, por qué es importante el potasio, por qué es importante el sodio. ¿Quedó claro? Este es potencial. Sí, disculpe, aún no sigo sin entender por qué un aumento de potasio puede generar paro. La hipercalemia. Claro, porque un momento Mira tu potencial de claro. acción. ¿Qué pasa si tienes aquí cantidad de potasio? De potasio. Va a ingresar al intra, ¿sí? Sí. ¿Qué va a pasar? Se va a... ¿Qué va a pasar si tiene potasio en cantidad? Repolarizar. Despolarizar. Relajar, va a estar relajada la fibra. Oh. No se va a poder Despolarizar. contraer. Oh. Porque la hipercalemia, ¿qué produce el potasio? Relajación. Dilatación. Eso produce el potasio. Y fue un milagro de esa criatura, porque cuando llegó el potasio estaba en 7. Si llegaba a 9, no hay nadie que lo recupere. Nadie lo sabe. Nada. ¿No? Entonces, miren ustedes por eso la importancia de conocer esto. ¿Ya? Con el potasio matan a los perritos, pues, por la vena. Es un síncope del corazón. ¿Ya? Bien. El potencial de acción de la membrana miocárdica es de menos 85 a menos 95 milivoltios. Esto es en el potencial de membrana del músculo cardíaco. Pero a nivel del nodo sinusal, y hay algo que me olvidaba, si bien es cierto, este potencial de acción con meseta se da en todo el músculo cardíaco. Cuando yo digo músculo, es el músculo, pues, ¿no? ¿Me están entendiendo? ¿No? Claro. El músculo. ¿Ah? ¿Me están entendiendo? Es el músculo. El músculo. Este potencial de acción, despolarización y repolarización lo vamos a encontrar en el nodo sinusal. Ahí no hay meseta, ¿ya? Por si acaso. Eso lo voy a explicar el lunes o martes con ustedes. Bien. ¿Y por qué les pongo? Porque aquí está en la diapositiva que el potencial de acción a nivel del nodo sinusal es de menos 95 a menos 100. ¿Cuánto dura esta despolarización y repolarización? De 0.2 a 0.3 segundos. Aquí están los valores de electrolito y aquí está lo que sucede en cada fase. La fase 0 es la despolarización, ingreso masivo de sodio. La fase 1 va a haber salida lenta de potasio, ingreso de cloro y también se cierran los canales para sodio. En la 2, lo más importante es que ingresa cantidades masivas de calcio. También ingresa sodio, pero en forma más lenta, y hay pequeña o casi nula salida de potasio. En la fase 3 más bien ya comienza a salir más potasio, y en la fase 4 se da la bomba sodio-potasio ATP. Y ahí ustedes ven fase 0, 1, 2, 3 y 4 de potencial de acción. La duración y su velocidad de conducción. Inervación. ¿Cómo está inervado el corazón? El corazón tiene inervación nerviosa autónoma, simpática y parasimpática. Las fibras simpáticas del corazón tienen un neurotransmisor que es la... ¿Ah? ¿Cuál es el? Esa es pregunta de neuro. Las fibras simpáticas, ¿cuál es el neurotransmisor? Adrenalina. Adrenalina. ¿Qué va a producir la noradrenalina? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción cardíaca. Al aumentar la contracción cardíaca, aumento de la presión arterial. Y en el vaso, en los vasos, ¿qué va a producir en los vasos cardíacos? Vasoconstricción. Las fibras simpáticas, ¿qué inervan? Van a inervar todo el músculo cardíaco. El músculo cardíaco. Y va a inervar todo el nodo sinusal. ¿Quedó claro? Las fibras simpáticas van a inervar el miocardio y el nodo sinusal. Las fibras parasimpáticas, ¿cuál es su neurotransmisor? Muscarínico, muy bien. ¿Qué muscarínico? M2 muscarínico. Pregunta exacta. El negro. ¿No? La parasimpática. Su neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Qué va a producir en el corazón?
Ustedes lo han visto. Bradicardia o paro, disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más va a producir? Relajación. Disminución de la contracción cardíaca o relajación. Está bien, muy bien, relajación. ¿Qué más va a producir? Si hay relajación, disminución de la presión arterial y vasodilatación. ¿Dónde va a inervar? O principalmente estas fibras, ¿a dónde van a llegar? Van a llegar a, o qué va a inervar, todo el sistema excitatorio de conducción. Las fibras internodales, el nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje. Pregunta, ¿llega fibra parasimpáticas al miocardio? Sí, llega. Sí llega. ¿Ya? Llega fibra, llega en menor cuantía. ¿Llega fibras simpáticas al nodo sinusal o parasimpáticas al nodo sinusal? También llega. Muy pocas fibras, pero llega. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo, no? Felizmente no se están durmiendo. Nadie de sus compañeros se duermen. Ya les hablé del sistema simpático, parasimpático y qué pasa con el potasio y qué pasa con el calcio. Miren, quiero que quede bien claro algo. ¿Está bien? Potasio y calcio. El potasio es importante en el corazón, dentro del rango de sus valores normales. ¿Por qué? Que va de 3.5 a 5 miliequivalentes. ¿Por qué? Para que exista una buena relajación y haya consumo de energía, tiene que haber condiciones normales de potasio para que pueda volver a despolarizarse. ¿Está bien? O sea que el potasio es un yodo importante para la contracción cardíaca. ¿Está bien? El calcio va a incrementar esta fuerza de contracción. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, a ver, ¿cómo les explico para que puedan entender? El potasio es el que me va a permitir dar inicio a la contracción cardíaca. Usted dirá, pero ¿por qué, doctora? Si me dice que es relajación, sí, pues, pero ¿para qué se relaja? Para ganar energía, para que se vuelva a contraer. Es como nosotros, que estamos cansados corriendo un ratito, descansamos, ¿no? Un ratito, respiramos y nuevamente igualito es igual. ¿Me dejo entender? O sea, el potasio permite eso. ¿Quién va a incrementar esa fuerza de contracción? El calcio. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasaría si tengo un calcio de 4 miligramos? Taquicardia. Los normales hasta 2. Taquicardia. Taquicardia. ¿El calcio tiene que ver con la frecuencia cardíaca? No, ¿Con qué tiene que ver? con la contracción muscular. ¿Qué pasaría si hay aumento de de calcio? 4 miligramos. Para relanzar. Aumenta. Sí. Efectivamente, porque va a haber... Pero el corazón, normalmente dirían ustedes por lógica, por eso les estoy haciendo pensar, Claro. ¿qué va a pasar si hay un aumento de calcio? Mayor presión. Se va a volver Mayor espástico, fuerza. duro, ¿sí? Eso pasaría con el corazón, se pondría duro, espástico, si ahí está aumentado el calcio. Pero no llega a ese extremo. ¿Y saben por qué no llega? Porque cuando hay hipercalcemia, aumento de potasio, de calcio, hipercalcemia, aumento de calcio, primero se reabsorben los huesos en las articulaciones antes de llegar al corazón. Por eso muy pocas personas, nunca en mi vida he visto que un paciente se muera por hipercalcemia. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de sodio, potasio, calcio. Las propiedades del corazón, eso ya lo hemos visto, el corazón como bomba. Las propiedades del corazón, tenemos la propiedad de hipnotropismo, que viene a ser la capacidad de contractividad cardíaca, de cronotropismo, que es la capacidad del corazón de poder contraerse y relajarse en un determinado tiempo.
Cronotropismo. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un adulto normal? 60 a 80 latidos. 60 a 80 latidos. ¿Ya? 90 ya está taquicárdico. ¿Está bien? Lo normal va entre esos 60 y 80 latidos. Pero también quiero que quede claro que la frecuencia cardíaca va a variar en el de todo desarrollo del proceso del ser humano. Por ejemplo, un recién nacido, solamente para que ustedes puedan saber, no quiero que se aprendan así. Lo único que quiero es que se recuerden que nuestra frecuencia cardíaca es de 60 a 80 latidos. En un recién nacido, su frecuencia cardíaca va desde 150 a 160 latidos por minuto. Cuando el niñito tiene 1 año, está en 135. Cuando está en 3 años, 110, 115. Cuando está en 6, 7, 8 años puede estar 90 latidos. Y a partir de los 10, 12 años ya es como el adulto. ¿Qué va a pasar con los ancianos? Comienza a disminuir también la frecuencia cardíaca. Puede ir de 60 a 65 latidos por minuto. ¿Está bien? 55 latidos. La propiedad de vagotropismo es la capacidad que tiene la fibra miocárdica para poder excitarse. La de trombotropismo también es la capacidad de conducción, y la de automatismo es que no necesita de inervación simpática para que se pueda contraer sola. ¿Ya? Y ustedes lo han visto. Bueno, el grupo mío no lo ha visto en el día, pero ahí Medrano tiene, pues, ¿no? Como saca el corazoncito y está la tienda. Él es el youtuber, dice, ¿no? Que le ponga para que vea cómo... Es que ellos no han podido ver. Y ustedes le ponen la otra parte, ¿qué pasa con la hipercalemia? Y este es lo que fisiológicamente sucede con el músculo cardíaco. Esto, por ejemplo, aquí está un sarcómero en el cual va a haber contracción y relajación a nivel muscular. Miren ustedes, ingresa calcio a través de los canales de calcio, va a llegar al retículo sarcoplasmático y se va a encontrar con su receptor de reanodina y va a producir mayor cantidad de calcio. Este calcio que va a permitir la contracción cardíaca entre actina y miocina. Después que ya se contrae el corazón, comienza a relajar liberándose el ion calcio. Este ion calcio es nuevamente recaptado por el retículo sarcoplasmático a través del fosfolantán, y es en este momento donde va a permitir ganar energía ATP. Y es donde se procede al intercambio de la bomba sodio-potasio. Sale 3 sodios e ingresa 2 potasios para que nuevamente se vuelva a relajar. ¿Ya? Eso es potencial de acción, contracción y relajación muscular. Ahí está todo descrito, todo lo que le he hablado, ahí está. Yo dejo las diapositivas. El calcio, como ustedes verán, cumple un rol fundamental, calcio, todo es calcio para la contracción cardíaca. Esto lo voy a hablar el día de... Aquí está lo que yo les decía, que pasa con la acetilcolina, va a disminuir la frecuencia cardíaca porque hay aumento en la salida de potasio y disminución de la entrada de calcio, a diferencia de la noradrenalina, que va a estimular los receptores beta 1, permitiendo el ingreso de sodio y calcio y, por lo tanto, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ya, todo esto ya está. Bien. Vamos a continuar. 2 minutitos, párense, relájense, para que puedan entender el ciclo y gasto cardíaco. Normal. Toda mi vida. 86. Entonces, doctora, ¿usted está taquicárdica? Sí, porque mi vida es adrenérgica. Toda mi vida ha sido adrenérgica. ¿Usted sabe qué es dar anestesia cardíaca todo el santo día? ¿O ahora tener la dirección de todo un hospital con tanto problema? Entonces, eso es una ventaja también. El estrés para mí es light, ¿no? No me estreso, ¿no? Porque toda mi vida he vivido en estrés. Es que miren, lo que sucede es lo siguiente. Ustedes dirán, la doctora, pero es anestesióloga cardíaca, ¿qué tiene que ver si el cirujano es el que va? Les voy a decir algo, el cirujano repara, y si efectivamente tiene que estar en buenas manos para que pueda reparar el corazón. Yo les decía que ese corazón está parado, ¿sí? Que lo abre para poder tratar, y que encima ese corazón, quien está prácticamente
permitiendo que la persona viva es el corazón pulmón, que es una máquina con 3 rodillos y que está que da vuelta, que está que circula la sangre a la cabeza, al cuerpo, ¿sí? Cuando ya el cirujano termina de reparar todo, lo cierra el corazoncito, ¿de quién depende que lata? De nosotros los anestesiólogos. Tengo que comenzar a colocar, pero para eso tengo que saber que el sodio está normal, que el potasio esté normal, que el calcio esté normal, porque si no, no va a haber contracción cardíaca. Me dejo entender, o sea, yo cada 20, cada 15 minutos estoy con calcio, potasio, sodio, mirando cómo está para poder evitar. Entonces, es un estrés, porque usted no significa, no sabe, porque a veces que son hijitos únicos, de padres ya mayores, o de todas maneras decirlo, si es una vida. ¿Quién no quiere salvar una vida? La posibilidad de poder salvar, ¿no? Entonces, la angustia, que es que se nos muera. Por supuesto que hay patologías ya demasiadas complejas. Pregunta, ¿las venas pulmonares dónde drenan? Aurícula izquierda. ¿Dónde drena? ¿Dónde drena? ¿Dónde drena? Aurícula izquierda. ¿Estás segura, no? ¿Ah? ¿Y por qué se demoraron en contestarme? ¿Las 4 venas pulmonares drenan en la aurícula izquierda? Sí. ¿Ah? Sí. Efectivamente, pero hay niñitos que nacen con las 4 venas drenando en la aurícula derecha. ¿Ustedes saben qué significa reparar las venas, cortarlas, cerrarlas y traerlas a la aurícula derecha? O hay niñitos que nacen con la aorta. ¿De dónde sale la aorta? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿De dónde sale la Ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. Sí. Hay niños que nacen con transposición de grandes vasos. La aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Sí. Ya, pero ustedes dirán, pero cortan la arteria pulmonar y esto y luego lo suturan. ¿Y las coronarias? ¿De dónde salen las coronarias? ¿Dónde salen las coronarias? De la aorta. De la aorta, ¿no? Ahí las ramitas, ¿no han visto? Ajá. ¿Sí? Sí, de la aorta. El cirujano corta las coronarias y lo trasplanta Wow. al otro. Eso hacemos. Es un trasplante cardíaco prácticamente. Entonces, por eso les digo, es realmente una recomposición de todo ese corazón. Todo lo que hacemos y encima que se nos muera, ¿no? Entonces ya no se imaginan lo que es eso, ¿no? Hay, como digo, por ejemplo, estos niñitos de drenaje anómalo, si no lo operamos antes del año se mueren. Y es una de las cirugías más complejas. Igual la transposición de grandes vasos en todo el mundo, 50% se muere. Operado. Es difícil, es bien difícil, ¿no? Entonces, todo eso hacemos nosotros a los recién nacidos, porque si no se mueren. Entonces, por eso les digo, pero tenemos que conocer qué es el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco, miren, yo voy a hacer primero en la pizarra. La pendeja. Pero estás en 95. Sí, siempre. Cuando fui al hospital me dijeron, ¿puedes? La doctora me dijo, no te A ver, ya. Por favor, me entienden rapidito porque ya veo que no me va a alcanzar tampoco el tiempo. ¿Ya? El ciclo cardíaco, como dice ahí, viene a ser el periodo que va desde el inicio de una contracción y termina con el inicio de la siguiente contracción. En todo ciclo cardíaco hay 2 periodos importantes: sístole Y diástole. Sístole y diástole. Este es un ciclo cardíaco. Se inicia con una contracción y termina con la contracción, ¿no? Siguiente. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar en un ciclo cardíaco? En un ciclo cardíaco va a haber muchos mecanismos de volumen, de presión, mecanismos mecánicos, físicos, de cierre y apertura de válvulas. Se va a registrar un electrocardiograma, se va a registrar curvas de presiones pulmonares, curva de presiones y curva de volúmenes. Todo eso se da en un ciclo cardíaco. Pero lo principal que quiero que aprendan del ciclo cardíaco es esta fase. ¿Qué va a suceder? Voy a hacer en este cuadro de sístole y diástole y a la vez en el corazón.
¿Está bien? Voy a empezar por diástole, cuando el corazón está relajado. Cuando el corazón está relajado, antes de que llegue la sangre a los ventrículos, en un primer momento, antes de que se relaje, las 4 válvulas, en un primer momento, por milésimas de segundo, están cerradas. Antes que empiece la diástole. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese periodo donde antes que inicie la diástole, o cómo se llama esa fase, ¿no? Se llama relajación, donde las 4 válvulas están cerradas. Relajación, isovolumen. Entonces, ¿qué va a pasar? Se cierran las válvulas y luego, ¿qué va a pasar? Tenemos la vena cava inferior, la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Cuando ya vemos que está llegando sangre de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, está llegando, se abre la válvula y de igual manera está pasando aquí. ¿Qué válvula se abre? Aurículo ventricular, la tricúspide y la mitral. Y va a pasar 70% del volumen de sangre directamente. ¿Me dejo entender? En el periodo diastólico, cuando está relajado el corazón, en un primer momento se va a presentar la fase de llenado rápido. ¿Qué es el llenado rápido? Este pasaje del 70% directamente a los de aurícula ventrícula. Luego hay otra segunda fase que Guyton lo señala y no lo señala Ganes, y yo también lo señalo, llamada diastasis. ¿Qué es la fase de diastasis? La fase de diastasis viene a ser el flujo de la sangre que pasa de aurículo a ventrículo. ¿Por qué la importancia de este flujo? Pasaje de aurículo a ventrículo. Porque es el flujo que no debe chocar con las paredes de los vasos. Vuelvo a señalar, la fase de diastasis viene a ser el pasaje de la sangre de aurículo a ventrículo sin chocar las paredes. Porque si choca, es patológico, es el tercer ruido cardíaco. Y tercer ruido cardíaco solamente hay en los recién nacidos. Ninguno de nosotros debe tener tercer ruido cardíaco. ¿Quedó claro? Y esa es la fase de diastasis. Pero bueno, ya pasó 70%, el corazón se está llenando de lo que estaba vacío, ¿no? Estaba relajado, se comienza, pero ha pasado 70 y los otros 30 va a pasar gracias a la sístole auricular. ¿Qué va a pasar con este 30%? Las aurículas se contraen para que vuelva a pasar el 30% restante para que ya sea el 100% del pasaje de sangre. ¿Quedó claro? ¿Dónde se encuentra esta fase? Dentro de la diástole. Sístole auricular. Y, por lo tanto, el periodo diastólico en el ciclo cardíaco está conformado en un primer momento, cuando las válvulas están cerradas, por un proceso de relajación isovolumétrica. Cuando llega la sangre de las cavas y de las venas pulmonares a las aurículas, va a pasar un 70% de frente a través de la tricúspide y la mitral, llamado llenado rápido. El pasaje de este flujo de sangre, sin chocar las paredes, se denomina diastasis. Y el 30% pasa después que se contraen las aurículas, llamada sístole auricular. ¿Quedó claro? Cuando ya pasó, por unos segundos, ¿qué va a pasar con las válvulas? También se cierran, por unos segundos. Pero ya aumentó de volumen y por lo tanto está aumentando de presión. ¿Qué va a pasar? Se va a abrir las válvulas semilunares. O sea, la válvula
pulmonar y aórtica. Pulmonar y Aórtica. aórtica. Y a ese periodo donde las 4 válvulas están cerradas antes de sístole se llama contracción isovolumétrica, y solamente va a haber una sola fase aquí, llamada eyectiva o de eyección o vaciamiento, que se da en el periodo sístole. Cuando ya está 100% lleno, se aumenta la presión. Al aumentar la presión, hace que se aperture la válvula aórtica y pulmonar. A ese periodo, cuando ya se abren las válvulas, se llama eyectivo o vaciamiento, porque se vacía pues todo el flujo de sangre. ¿Ya? Eso es ciclo cardíaco. ¿Qué va a pasar ahí? Y aquí ustedes van a ver, miren ustedes. Y todo esto, miren ustedes, se da por potenciales de acción. ¿Qué va a haber en un ciclo cardíaco? Va a haber estímulos mecánicos, eléctricos, apertura y cierre de válvulas, despolarización celular, contracción miocárdica, etc. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, este es un ciclo cardíaco, ¿no? Entra el flujo de sangre por las cavas y las venas. Pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, arteria pulmonar, sale del pulmón, llega por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Bien. Miren ustedes, vamos a iniciar el proceso de ciclo cardíaco. En este momento, si ustedes se dan cuenta aquí, las 4 válvulas están cerradas. Tricúpide está cerrada, pulmonar cerrada, aorta cerrada y mitral cerrada. Antes de la diástole. Se llama la fase de relajación isovolumétrica. Y en ese momento comienza a llegar el flujo de sangre de las cavas y de las venas pulmonares a las aurículas. ¿Qué va a pasar? En una primera fase va a pasar el flujo de sangre de aurículo a ventrículo en un 70%. ¿Cómo se llama esta fase? La fase de Luego viene la fase de diastasis, que es el flujo de sangre que pasa de aurícula a ventrículo sin chocar las paredes. ¿Ya? Para finalmente el 30% del restante se contrae las aurículas para que pase la sangre de aurícula a ventrículo, llamado sístole auricular. Pasó todo el flujo de sangre y ya está aumentando el volumen y la presión, pero en ese hay segundos que está cerrada las 4 válvulas. Miren ustedes. ¿Cómo se llama antes de sístole? Contracción isovolumétrica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya aumenta el volumen, va a aumentar la presión. Y al aumentar la presión, ¿qué va a abrir? La válvula aórtica y pulmonar. ¿Cómo se llama este periodo cuando hay vaciamiento? Vaciamiento rápido o eyección. Eso es ciclo cardíaco. ¿Ya? Ahí está. Ahora, el corazón lo inyecta todo. Hay un volumen que le llama telediastólico de 50 centímetros cúbicos que queda en el corazón. Nunca se queda solo. Nunca se queda vacío. No solamente porque hay un remanente, sino que también se acuerdan de las venas y los vasos de Tebecio. ¿Se acuerdan de anatomía? Sí. Que también del endocardio manda un poco de flujo, ¿no? De peri al endocardio, ¿no? Y ahí está, final de la eyección, y este es el comienzo del nuevo ciclo. Esto es importante, ¿ya? ¿Por qué se abre y se cierra las válvulas? Gracias a la diferencia de presión. Copien estas presiones. En aurícula derecha es de 0 a 8 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho es de 10 a 25, se puede decir hasta 35 milímetros de mercurio, pueden tolerar hasta ahora. En el ventrículo izquierdo de 80 a 120, en la aurícula izquierda de 10 a 35. Y me falta la aorta y la pulmonar. La aorta es igual que el ventrículo izquierdo, 80 a 120. Y la pulmonar es igual que el ventrículo derecho, de 10 hasta 35 milímetros de mercurio. Y aquí les voy a decir el ejemplo. ¿Qué pasaría si aquí hay un hueco? Ya les hice el ejemplo antes, ¿no? Les pregunté, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí hay un hueco?
¿De dónde a dónde va el flujo De de ventrícula sangre? izquierda, ventrícula derecha. ¿Y qué va a pasar si aquí hay mayor flujo? Va a crecer el ventrículo Ventrículo derecho. derecho. ¿Qué más va a pasar? Combinación se combina. Salud. Soy la arteria pulmonar. Ya no va a ser una presión de 30, de 35, que es lo máximo que tolera la arteria pulmonar. Va a ser presiones de 50 a 60. ¿Qué va a originar? Una hipertensión pulmonar. Y ahora, al originar una hipertensión pulmonar, o sea, esta es la arteria pulmonar. Con tanto volumen, ¿qué va a pasar? Hipertensión, vasoconstricción. ¿Va a llegar buen flujo al pulmón? No, el paciente se vuelve cianótico, le falta oxígeno y se muere por edema agudo de pulmón. Se muere por hipertensión pulmonar. ¿Ya? Miren ustedes con un huequito nomás. ¿Qué pasa si tienes un huequito aquí? Comunicación interventricular. El flujo de sangre va de izquierda a derecha. Como está llegando gran cantidad de volumen, también va a crecer. No te estoy hablando, pues, te estoy hablando de un niñito que nace con ese agujero y que recién a los 6 meses se dan cuenta que tiene un agujero, o al año. Porque ese niñito, ¿por qué va? ¿Por qué recién se dan cuenta a los 6 meses? Porque desde el mes, de los 2 meses, ¿sabe a qué va? Con neumonía, con tos, con neumonía. ¿Por qué? Porque el flujo del pulmón está aumentado. Y por eso presenta ese proceso. Creen que es un proceso respiratorio. Y por ahí un buen pediatra ocultó un soplo. Y cuando oculta un soplo dice, no, se va a cardiología.